Muy buenas tardes a todos, profesor, compañeros. Mi grupo va a presentar el siguiente trabajo que explica los aportes de Marcial Rubio Correa en el derecho constitucional. Mi grupo consta de los siguientes participantes: Brenda Paola Cercado Paredes, Cristina Berenice González Herrera, Ricardo Sebastián Guerra Reyes, Alexander Gabriel Granados Lobatón y mi persona, Juan José Rojas Domínguez. Antes de iniciar los temas, voy a explicar una breve introducción. ¿Qué es el Estado y qué es el derecho en Perú? Para Marcial Rubio, esos serían los pilares del inicio de la nación peruana jurídica, ya que esto vendría a ser una forma organizada. ¿Por qué? Porque da un orden a nuestra sociedad. Muestra también que el Estado, según su constitución, vendría a ser social, demócrata, independiente y soberano, siendo así también representativo. Y en parte unitario, porque tiene el principio de la separación de poderes, que se divide en tres: judicial, legislativo y ejecutivo. Para Marcial Rubio existen dos tipos de vista: la de forma de vida según la vida social, que sería que los ciudadanos tienen el derecho o el deber de cumplir las leyes y respetar estas, así evitando su pérdida de valores y viviendo en armonía y en un orden en nuestra sociedad. Y según la vida política, que sería donde intervienen los órganos estatales, donde queda una autoridad que no pueda, que limite los derechos, pero no los vulnera de forma de que perjudica a la ciudadanía. Por lo contrario, se debe ejercer un cumplimiento rúbrico y proteger la integridad de estos derechos. También se caracteriza de tres tipos, según Marcial Rubio, tres tipos de gobierno: un gobierno central, que donde se abarcan los tres poderes, el poder legislativo, judicial y ejecutivo; el gobierno regional, donde son escogidos democráticamente y también se conforman por ecorregiones, donde se viene que han sido contiguamente integradas de forma histórica, cultural, administrativa y económica; el gobierno local, donde interviene acá las municipalidades, provinciales y distritales, y en base también a su autonomía política y viene a ser en su competencia en su mismo rubro. También explica un poco sobre los organismos públicos, donde viene a ser más importante la administración municipal. ¿Por qué? Porque aquí interviene el alcalde. Este viene a ser el encargado de realizar ciertas funciones, donde los previamente dichos son gobiernos locales. Según cada concepto, debe estar dividido en dimensiones y recursos de sus propios. Siguiendo un poco, vamos a hablar de la biografía de Marcial Rubio. Este fue hijo de Marcial Antonio Rubio Escudero y Raquel Pérez Correa. Recibió educación primaria y secundaria en el Colegio de la Inmaculada, donde acá mayormente era administrado por la Compañía de Jesús, los jesuitas, que fueron fundados por San Ignacio de Loyola. Ingresó a la Católica en la carrera de Derecho, y en 1989 tuvo su maestría de Derecho Civil, y en 1997 tuvo su doctorado. Fue miembro de la Escuela de Abogados y en 1993 estuvo trabajando como subdirector en la DESCO, que es el Centro de Promoción e Investigación para el Desarrollo. En 2004 fue vicerrector de su propia universidad, donde estudió la carrera de Derecho. En 2009 se convirtió en el nuevo rector de esta universidad, hasta 2014 que fue reelecto. Pero en 2018 hubo un escándalo donde él renunció debido a las denuncias ilegales que este tenía en su contra y también por las protestas que tenían los estudiantes hacia él. Luego voy a explicar sobre los objetivos que habla Rubio para lograr un Estado y un derecho en el Perú en sus aportes que tuvo en el derecho constitucional. Los aportes que este poseía era darse de una idea global sintética sobre lo que se trataba nuestra Constitución, también identificando los contenidos políticos esenciales y distinguiendo también con claridad sobre qué eran los niveles del Estado, que son cinco, y este también comprendía el significado que se tenía hacia la potestad legislativa, administrativa, jurisdiccional en base al derecho, y comprendía el rol que tenía la administración pública. También diferenciaba las funciones que tenían cada organismo en base a la Constitución, y que era solamente se debía cumplir debido a su derecho que poseían. Y también ubicaba cómo eran los términos generales que poseían cada parte en la Constitución. Siguiendo, voy a hablar un poco más de ¿para qué era el Estado para Marcial Rubio?
Es simple, para Marcial Rubio el Estado era la forma superior y más poderosa que se debe organizar el poder dentro de una sociedad. Aquí viene una palabra muy interesante, poder. Para Marcial Rubio define el poder de una forma un poco metódica, pero lo describe así, que el poder se define como la capacidad que tiene una persona o un grupo para lograr que las conductas de los demás sean realizadas de acuerdo a los términos que ellos fijan. Esto es un poco, se entiende más o menos como que la ley del más fuerte. Para el Estado, según el Estado peruano, dado nuestra historia, nuestra configuración política, es preciso hacer una aclaración, ya que el estudio del Estado peruano se supone de una marca diferencia entre los hechos políticos y la normativa constitucional, y teóricamente es aplicable. En ese sentido, quiero llegar como que se aproxima propio a la ciencia política, que es sustantiva, y también podría parecer o hacerlo así un ejercicio discutible porque la discrepancia entre los hechos y el sistema es un poco largo, pero es necesario conocer cómo se ha ido yendo, contribuyendo para solucionar los problemas y así lograr hechos y normas crecientes para la compatibilidad en nuestra sociedad. Muchas gracias. Doy pase a mi compañero Alexander. Buenas tardes con todos, yo soy Alexander Gabriel Granado Matón. El Estado peruano y su contenido político. El Perú tiene dos grandes grupos normativos correctamente establecidos y que son fundamentales en el ordenamiento jurídico. Estos son los derechos constitucionales y los derechos humanos, que a pesar de que son distintos, estos están vinculados pues limitan el poder del Estado dentro de una sociedad. A veces en la práctica podemos ver una brecha entre normas y hechos, pero recordemos que es nuestra obligación y del gobierno promover el cumplimiento de estos derechos. Los derechos constitucionales. Después de un periodo de tiempo en donde se consideraba que no todas las personas poseían derechos, llega el liberalismo del siglo XVIII y en contra de esta concepción y después de varios debates, se concluye en la formación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Esto ocasiona el origen de los derechos constitucionales que antes no existían por el antiguo régimen monárquico y absolutista. Ahora en adelante, el ciudadano tenía derechos intocables, al menos en el texto normativo, y con el paso del tiempo el número de estos derechos aumentaba. Por hechos también como la Segunda Guerra Mundial, etc. Recordemos que en el artículo 200 de la Constitución peruana se establece la defensa de las garantías constitucionales en el Perú. Los derechos, según Marcelo Rubio, los derechos traen consigo efectos en la vida social y en la vida política. En la vida social, la existencia de los derechos trae correlativamente el deber de respetar los de los demás, lo cual hace que la sociedad avance a niveles superiores de vida civilizada y solidaria. Con respecto a lo político, específicamente en los órganos estatales, la autoridad que ejerce queda limitada por los derechos, puesto que estos están garantizados constitucionalmente y nadie puede vulnerarlos. Los derechos constitucionales se convirtieron en algo especial para la existencia de la democracia y por lo tanto donde se vulneren se niega la existencia del mismo. Entonces la democracia no solo es el sistema en donde las autoridades elegidas pueden cumplir sus funciones, sino también es la vigencia de los derechos en una sociedad. Se llega a ser una doble situación en donde la sociedad individualista queda superada por la solidaria en beneficio de las personas. Por otro lado, el Estado, sus órganos y funcionarios se someten a los derechos para hacerlos reales y promover su vigencia. Justamente el TC establece los derechos constitucionales que son derechos de todas las personas y el deber de respetarlos por las autoridades. Los principios de organización y de política general del Estado. El Estado tiene sus principios, los cuales se refieren a la organización política del país porque se rigen su estructura orgánica y política. Marcial Rubio habla acerca de algunas normas más importantes, los cuales son: el Perú es una república democrática y social, independiente y soberana. Artículo 43. El gobierno es autoritario, representativo y descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes.
Artículo 43. El poder emana del pueblo y quienes lo ejercen lo hacen en su representación y con las limitaciones y responsabilidades señaladas en la Constitución y de la ley. Ninguna persona, organización, fuerza armada o fuerza policial o sector del pueblo puede arrogarse a su ejercicio, hacerlo rebelión o sedición. Artículo 45. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman sus funciones o empleos públicos en violación de los principios que la Constitución y las leyes establecen. Son nulos los actos de toda autoridad usurpada. El pueblo tiene el derecho de insurgir en defensa del orden constitucional. Artículo 46. De estas normas, Martín Rubio establece puntos muy fundamentales. El Perú es una república y no monarquía. El Perú es una república democrática, donde los ciudadanos deciden el destino del país y eligen a sus gobernantes. El Perú es una república independiente y soberana, no se somete a otras potencias extranjeras. El gobierno es unitario, es decir, que se tiene poder sobre muchos asuntos en todo el territorio nacional, que a diferencia de un sistema federal. Es representativo porque los gobernantes lo eligen el pueblo y descentralizado porque las demás regiones pueden tener una participación en la toma de decisiones. Muchas gracias. Ahora doy paso a mi siguiente compañero. El Estado peruano en su contenido orgánico. Una parte importante de la conceptualización del Estado es su elemento orgánico, entendiendo por tal el conjunto de organismos que lo configuran y que ejercen sus funciones. Los aspectos orgánicos de los estados variaron sustantivamente durante el siglo XX. Hasta la década de los 60, el aparato estatal creció y se diversificó considerablemente, pero posteriormente se ha producido un fenómeno de redimensionamiento y reducción de su tamaño y funciones. En cualquier circunstancia, para conocer al Estado peruano actual, debemos reconocer las siguientes componentes: gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales y distintos órganos constitucionales y la administración pública, los cuales tienen funciones diferentes y ejercen influencias distintas dentro del derecho. Empezaremos con el gobierno central. El Estado ha ido asumiendo cada vez más funciones y estas fueron haciéndose más complicadas, produciéndose un rápido crecimiento del aparato estatal al tiempo que se desarrollaron niveles diversos dentro de su organización. Asimismo, fue así como se estableció una necesaria diferenciación y entonces los tres poderes clásicos pasaron a ser gobierno central. Los poderes clásicos son el poder legislativo, el cual es el Congreso de la República. Las funciones esenciales de todo poder legislativo son dos: dictar las leyes o normas de rango inmediatamente inferior a la Constitución y ejercitar el control político del poder ejecutivo a través de varios mecanismos establecidos constitucionalmente. Ambas son atribuciones del Congreso de la República. Además, la Constitución le encarga otras, como aprobar una ley delegando la atribución de dictar leyes al Poder Ejecutivo, el que dentro de los términos que tal ley le fije, podrá dictar decretos legislativos que tienen fuerza y rango de ley. También compete al Congreso de la República modificar la Constitución según el procedimiento que en ella se establece. El siguiente poder es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el órgano del Estado encargado de dirigir y ejecutar la marcha política del país. Está compuesto por el Presidente de la República y el Consejo de Ministros, donde el presidente es la cabeza del Poder Ejecutivo y ya que lo dirige y lo conduce. Sin embargo, el presidente no puede ejecutar ningún acto de gobierno debido a que para que sus actos sean válidos necesita la firma de un ministro. El siguiente es el Poder Judicial. Es el órgano del Estado encargado de administrar justicia en el país. Ejercita la función jurisdiccional del Estado, la cual consiste en decir qué dice en concreto el derecho en los casos sometidos a su resolución. Hace esto mediante resoluciones judiciales. Las más conocidas son las sentencias. El aporte que el Poder Judicial hace al derecho es muy importante, porque al administrar justicia aplica las normas jurídicas a los casos concretos que por su propia naturaleza
están llenos de matices y particularidades. De esta manera, el Poder Judicial recrea constantemente el derecho, enriqueciéndolo en base a su criterio de juzgador, cosa que se formula a través de la jurisprudencia como fuente de derecho. Y ya, el siguiente es los gobiernos regionales. Para empezar, es necesario indicar que nuestra Constitución de 1993 fue modificada mediante la Ley 27.680 en el año 2002. Con ella se inició el proceso de descentralización del país que produjo que desde el año 2003 haya gobiernos regionales en todo el Perú, elegidos democráticamente. Las regiones tienen una base territorial y poblacional. Son segmentos del territorio nacional que tienen cierta integración social y económica entre sí, de tal manera que pueden sostener y avanzar su desarrollo. Por último, su responsabilidad fundamental es el progreso de su población y el desarrollo de la respectiva región. Y el siguiente es los gobiernos locales. Los gobiernos locales son las municipalidades provinciales y distritales. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a la ley y su estructura orgánica del gobierno local la conforman el Consejo Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones que la ley le señala. Le doy paso a mi compañera. Ahora yo les voy a hablar sobre los organismos constitucionales con funciones específicas. Tengamos en cuenta que desde la Constitución de 1993 se conoce hasta 10 organismos de rango constitucional, con funciones sumamente específicas en las que tienen autonomía formal de los órganos del gobierno central. En esta la autonomía equivale a decir en que sus directivos o jefes o incluso directores toman decisiones en sus ámbitos de competencia sin someterse a las órdenes de superiores, así como el Estado que se ha predispuesto anteriormente. Aunque con su aparición ya no es compatible decir en sentido estricto que la teoría de la separación de poderes distribuye las potestades del poder del Estado. Se comparten atribuciones con los poderes del Estado, siendo su ámbito de operación más especializado y concretado, e inclusive estos organismos, los cuales he mencionado al principio, que son hasta 10 organismos, son los siguientes. El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es el órgano de interpretación y control de la Constitución. Es autónomo e independiente. Algunas de sus funciones son conocer en instancia la única acción e inconstitucionalidad, también en la última y definitiva instancia. Las resoluciones denegatorias de habeas corpus, la libertad individual, el habeas data, la libertad de información, la ley de amparo, demás derechos de acción popular, normas jurídicas y acción inconstitucional. También uno de los órganos sería el Ministerio Público, que fue creado en 1979 y encargado de defender a la sociedad ante los tribunales. Vela por la vigencia de la legalidad, los derechos humanos y los intereses públicos. Y así es como conduce su inicio a la investigación del delito. Tiene dos organismos máximos, que son la Fiscalía de la Nación y la Junta de Fiscales Supremos. Los organismos del Ministerio Público son la Fiscalía de la Nación, que representa el Ministerio Público, la Fiscalía ante la Corte Suprema, la Fiscalía ante las Cortes Superiores y las Fiscalías ante los juzgados de la primera instancia. Algunas de sus funciones, voy a mencionar algunas nada más, serían promover el oficio o a petición de la parte, velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y representar en los procesos judiciales a la sociedad. La Defensoría del Pueblo, siendo esta autónoma, los órganos públicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo, cuando ésta lo solicita. Fue introducida en la Constitución de 1993 y algunas de sus funciones principales serían defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad.
supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos. También el Jurado Nacional de Elecciones, que es un órgano autónomo del sistema electoral. Algunas de sus funciones sería fiscalizar la legalidad del ejercicio del sufragio y de la realización de los procesos electorales, mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas, velar por el cumplimiento de la norma sobre organizaciones políticas y administrar justicia de manera electoral. También es la Oficina Nacional, un órgano es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, que es la máxima autoridad en lo referido a la organización y ejecución de procesos electorales, como referéndum y otras consultas populares. Es encargada de dictar instrucciones y disposiciones necesarias para el mantenimiento del orden y también corresponde a organizar todos los procesos electorales. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es el encargado de la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y otros actos que se modifican en el Estado Civil. También tiene a su cargo la inscripción de nacimientos y emite y ejerce las constancias correspondientes a la preparación y actualización del padrón electoral. El Consejo Nacional de la Magistratura también es considerado un organismo autónomo encargado de la selección y el nombramiento de los jueces y fiscales, excepto los jueces elegidos por votación popular. El Consejo Nacional de la Magistratura es, según la Constitución, independiente y se rige a su ley orgánica. Los miembros titulares del Consejo Nacional de la Magistratura son elegidos conjuntamente con sus suplentes, por un periodo de 5 años cada uno. Sus funciones se hallan establecidas en el artículo 154 de la Constitución y algunas son nombrar el previo concurso público de méritos y evaluación personal de los jueces y fiscales de todos los niveles. Nombrar al jefe de la OMPRE y de la RENIEC por un periodo de 4 años. Ratificar a los jueces y fiscales cada 7 años y extender el título de oficial de juez o fiscal. Muchas gracias. Ahora le paso con mi compañero. Muy buenas tardes con todos. El siguiente tema a tratar vendría a ser la administración pública. Tenemos por entendido que los órganos del gobierno central, sean los gobiernos regionales, consejos municipales y varios organismos constitucionales con funciones específicas por debajo de sus jefes u organismos internos, tienen un conjunto más o menos amplio de funcionarios organizados distintamente a base de sus reparticiones, que son los que ejecutan, supervisan y evalúan las acciones propias del Estado y constituyen la administración pública. Las variedades de funciones repartidas de la administración pública dependen del Poder Ejecutivo, siguiendo así en un orden jerárquico los funcionarios municipales. El sistema de la administración pública nace para cumplir funciones ejecutivas que tienen por objetivo el desarrollo del Estado para la resolución de problemas derivados del ejercicio de sus actividades a través de los procesos administrativos, la cual ha sido adoptando otras dos que resultan importantes, como la producción de normas generales vía reglamento, decretos y resoluciones. El Poder Ejecutivo tiene por labor competente el dictar reglamentos, decretos y resoluciones sin transgredir ni desnaturalizar las leyes. En la modernidad, el Estado, como atribución de dictar lo anterior mencionado, son desconcentradas por el presidente en los ministros. Trae por consiguiente a los funcionarios subordinados a ellos. Tal situación produce el efecto de tener diversos cuerpos normativos no aprobados ni por el Congreso ni por la máxima instancia del Poder Ejecutivo, que vienen a ser el presidente y ministros, sino por funcionarios de inferior rango, que adquieren importantes funciones de creación normativa. Por lo tanto, al ser conocedor de este esquema de desempeño en las funciones ejecutivas, la administración pública ve la obligación de resolver conflictos que se vayan presentando mediante los hechos, lo cual daría lugar al procedimiento administrativo. La administración pública está contribuyendo con vigor creciente a la conformación del derecho peruano.
Pero, ¿qué es la administración del Poder Ejecutivo? Bueno, sencillamente, este está conformado por tres elementos básicos: los sectores, los sistemas y las instituciones públicas, comenzando así por los sectores y los ministerios, que estructuralmente aquellos que los conforman son personas, instituciones y recursos, tanto públicos como privados, encargados de realizar actividades sociales en el país. Cada sector tiene un ministerio a la cabeza, pudiendo así haber más de un sector en cada ministerio, según la ley del Poder Ejecutivo, que la podemos encontrar en la Ley 29.158, promulgada el 19 de diciembre de 2007, que establece en su artículo 22 que los ministerios son organismos del Poder Ejecutivo que comprenden uno o varios sectores, considerando su homogeneidad y finalidad, añadiendo así que los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales, asumiendo la rectoría respecto a ella. Em, Le corresponde dictar las normas sectoriales del alcalde nacional en los asuntos de su competencia y prestar, mediante los organismos públicos descentralizados que se reservan expresamente al nivel central del gobierno, bienes y servicios sectoriales, así como supervisar y evaluar la ejecución de las políticas sectoriales. Además, tienen bajo su cargo la supervisión y control de instituciones públicas descentralizadas que conforman el sector correspondiente. A su vez, ejecutan las acciones e inversiones en los casos que les son reservados, siguiendo así con los sistemas. Un sistema está organizado por normas, órganos y procesos destinados a proveer la administración pública de los insumos totalmente necesarios para cumplir eficientemente sus fines institucionales. Esta medida, pasándonos al aspecto que conforma un sistema, vendría a no ser un organismo, sino un concepto, en el que se comprende la estructuración de varios elementos entre los que se dan distintos organismos públicos. En la administración pública central se cuenta con varios sistemas. Entre ellos podemos encontrar el Sistema Nacional de Cuentas, el Sistema Nacional de Personal, el Sistema Nacional de Defensa Nacional, el Sistema Nacional de Defensa Civil, el Sistema de Inteligencia Nacional, que estructuralmente cada uno cuenta con un órgano central y ramificaciones dentro de sus diversos organismos públicos con los cuales trabaja. Pasándonos así a las instituciones públicas, yéndonos al aspecto público, estas instituciones son organismos especializados en la producción de normas generales y conducción de procedimientos administrativos, junto con el cumplimiento de determinadas funciones que les son asignadas por sus leyes de creación y que están vinculadas. En el Perú hay varias de estas instituciones, a menudo llamados como organismos públicos descentralizados, sea en el caso como la Institución Nacional de Administración Pública, la Institución Nacional de Fomento Municipal, el Instituto Nacional de Estadísticas, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, etcétera, etcétera. También podemos encontrar una de estas instituciones conocidas como la SUNAT, que fue creada por ley y no por la Constitución. Pasándonos así al aspecto de la administración municipal. En resumidas cuentas, es el alcalde quien es el encargado de realizar funciones propias de dichos gobiernos locales, según cada consejo municipal, sus dimensiones y recursos. Tengamos claro que la administración municipal no aprueba normas generales, sin embargo, realizan numerosos procedimientos administrativos vinculados a los servicios, acciones y controles que competen a cada municipalidad, finalizando con la administración de los poderes legislativo y judicial. Estos dos poderes cuentan con sendas administrativas para el cumplimiento de sus fines, que dependen respectivamente de la mesa directiva del Congreso y de la Corte Suprema de la República. Sus funciones, por naturaleza, carecen de relevancia para la producción jurídica, puesto a que no tienen funciones importantes ni en la creación de normas ni en la implementación de procedimientos administrativos frente a la ciudadanía. Muchas gracias por
Muchas gracias a todos. Ahora continuamos con las conclusiones. Conclusiones. En base a lo explicado en esta exposición, vamos a dar un poco en claro qué es lo que opinamos. En estado operando vendría a ser lo que se expresa el profesor Marcial Rubio, mostrando los objetivos que se ha basado nuestro derecho en el concepto que tuvimos como Estado, teniendo como modelo un Estado europeo, no siendo una copia totalidad, en su totalidad, pero hemos sido más o menos inspirados en base a eso. Diferente a esto, en 1821, nuestra nación se volvió independiente, pasando de 12 constituciones diferentes, siendo la última la que tuvimos en 1993, siendo más, no la más perfecta, pero sí la que ayuda a la mayoría en comunidad, en sociedad. Y en ese contenido político salvaguarda cada uno de los aspectos primordiales del ciudadano, cuál es el derecho humano. Vimos en tiempos atrás donde la historia, estos derechos eran antiguamente, no solamente en el Perú, sino en otras naciones también, no tenían mucha relevancia, como en tiempos atrás. Antes, un ejemplo que puedo dar, encubrir a un esclavo era considerado un delito. Ahora en la actualidad no es así, porque gracias a los derechos humanos, cada ser humano ahora es libre. Y esto se toma en ejemplo de cada sociedad forma su propio derecho y con una buena moral pública. Muchas gracias.